partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. Muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente en un nuevo programa de Sentados en un Café con Jesús. Esta noche tenemos un tema muy interesantísimo y es el perdón como camino de sanación. Y tenemos una invitada de lujo para hablar sobre este tema. Pero siempre, como nuestra comunidad, como todos saben, vamos a comenzar entregando nuestro servicio. Quiero que pongamos actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Dios, te pedimos, Señor, que escuchemos este mensaje con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra alma, para que pueda ser de mucha bendición en todos aquellos, Señor, que andan buscando el perdón y no hayan cómo encontrarlo. Que tú nos des, Señor, esa luz, esa fuerza, para que nosotros podamos, al final de esta charla, encontrar la forma para poder pedir perdón de todas aquellas cosas que nos afectan en nuestros días, en nuestra vida actual. Gracias te damos, Señor, por todo. Te pedimos, Señor, estos oídos dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén. Y paso a presentar a que nuestros invitados, invitada de lujo, nuestra querida Zoraida de Barrera, está con nosotros también Evelyn y Claudia. Así es que en ese sentido, pues damos la bienvenida y quisiéramos que se presentara Zoraida. De dónde viene, de qué tiempo tiene de estar con el Señor, etcétera. Son los micrófonos tuyos, Zoraida. Gracias, Noé. Bueno, buenas noches. La verdad que siempre para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo este momento. Mi nombre, como ya lo dijo Noé, Zoraida de Barrera. Tengo 17 años de permanecer en esta comunidad amada, católica, El Salvador del mundo. Pertenezco al grupo San Juan. Estamos sirviendo también en el Ministerio de Evangelización y por supuesto también en el Ministerio de Prédica. Y aquí estoy encantada pues, de poder servir y platicar con ustedes y tomarnos un cafecito con Jesús. Gloria a Dios. Bueno, y antes de comenzar, Zoraida, normalmente preguntamos cómo viene este mensaje a tu vida, pero yo creo que la mejor forma de saber cómo viene ese mensaje a tu vida es invitar a nuestros hermanos que nos están viendo y nos escuchando, que escuchen esa hermosa prédica de verdad. Yo le doy gloria al Señor por tu vida, por ese hermoso testimonio que estoy segura que está tocando muchos corazones. Personalmente te digo que el mío ha sido tocado con ese hermoso tema y wow, qué bendición. Y para ir entrando, pues yo quisiera que nos hablaras un poco. Tú hablas de que hay comportamientos, actitudes en la vida nuestra que quizás ni nos hemos dado cuenta. Probablemente es algo, creemos que es inconsciente o quizás sea inconsciente, pero que puede haber algo, hay una raíz que no hemos identificado y que puede ser una falta de perdón. Y quisiera que nos hablaras un poco más de eso. Bueno, Evelyn, fíjese de que realmente yo cuando estaba, cuando el Señor pues me mandaba prácticamente a hablar de este tema a través de una charla, quizás una de las principales o por donde el Señor llegó fue precisamente esto, a raíz de una actitud mía, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros en nuestra vida tenemos ciertas actitudes que no nos gustan o que nos hemos acostumbrado a ellas, como por ejemplo, comúnmente, ¿verdad? Lo que más común se oye es que no, es que tal persona es de mecha corta, es que yo soy así, de mecha corta, siempre he sido así, ¿verdad? Entonces son como ya que uno se estigmatiza con algo, ¿verdad? Y uno ya lo cree y uno cree que es así. Entonces, pero a veces cuando uno realmente ya lo pone todo eso a los pies del Señor,
uno se da cuenta que esas no son como la forma normal o natural que uno es, ¿verdad? O sea, uno no es que de naturaleza es enojado, uno de naturaleza es triste, o uno de naturaleza es melancólica. La verdad que la naturaleza, lo que Dios nos ha dado es la alegría, la felicidad y el amor, ¿ves? Eso es lo que viene en nosotros. Entonces, precisamente fue a través de una actitud mía que a mí me sacudió porque, y yo lo digo en esa charla, ¿verdad? Yo lo comenté, es que, bueno, con mi hijo menor, ¿verdad? Con mi chiquito, que ya no es tan chiquito, él me dijo algo y yo vine y me hizo una pregunta, o sea, una pregunta que la respuesta era bien obvia. Entonces, cuando yo le contesté con un enojo, pero con un enojo que yo ni siquiera sé ni de dónde me salió. O sea, yo quizás estaba molesta por algo antes, pero yo dije, no importa, ¿verdad? Como uno suele decir, no importa, ¿verdad? Sigamos. ¿verdad? Pero cuando ya mi hijo, vengo ahí, exploto, ¿verdad? Entonces vengo y esa actitud que yo tuve, o sea, mi hijo, cuando yo le grité súper enojada, él inmediatamente dio la vuelta, vea, yo lo vi todo agachadito y se fue, vea, yo me di cuenta y yo dije, no, Dios mío, ¿qué hice, verdad? Me di cuenta en el momento y le fui a pedir perdón y le dije, hijo, discúlpame, no tenía que reaccionar así, pero fíjense que la verdad que no me quedé con eso y quizás eso es a lo que los quiero invitar. Yo el siguiente día en la oración le dije al Señor, porque me dolió haberlo hecho, ¿verdad? Porque no lo trato así. Le digo yo, Señor, ¿pero qué me pasó? ¿Por qué hice esto? Entonces ahí fue cuando de verdad el Señor, yo sentí que casi que me lo dictó, me lo susurró al oído, donde me dijo, no, es que mira, tu problema, o sea, ahí fue donde explotaste. Pero tu problema no es con el niño, o sea, con el niño todo está bien. O sea, tu problema es, ¿verdad?, con tu papá. O sea, tu papá es que has tenido problemas con él y allá ya hay cosas que tú tenés que arreglar y solventar, ¿verdad? Hay falta de perdón por las situaciones que se están dando actualmente y no solamente por esas, sino, y viene el Señor y me empieza a remontar al pasado, ¿verdad? Al pasado hace varios atrás, y cuando les digo al pasado no es un pasado de hace 2 semanas, 3 semanas, no, un pasado donde yo ni siquiera estaba en la comunidad, ni tenía idea que en la comunidad existía, o sea, un pasado de hace 30, 25, 30 años. Bueno, entonces, donde, bueno, se dio una situación en casa, yo nunca hablé de eso, de la separación de mis papás, entonces, y cosas que se vinieron dando, entonces, ahí fue, ¿verdad? Donde yo empecé, miren, yo de verdad, ese día yo he llorado con el Señor, o sea, yo he llorado, quizás lloré otra vez cosas que en aquel momento me las guardé y me las tragué. Entonces, claro, cosas que me dolieron, pero también situaciones en donde yo sabía que no había perdonado, que había resentimiento, que había falta de perdón en mí, que yo las tenía que sacar. Entonces, con cositas de ahora, yo estaba conectando cosas del pasado. Entonces, por eso es que yo digo, actitudes de hoy, ¿verdad? Que a ti no te gustan, cosas que tú haces, pueden ser, no necesariamente siempre, pero pueden ser raíces de una falta de perdón, de una herida, de un dolor. Bueno, si a veces pasa, pues yo he escuchado ejemplos en donde a veces dice una persona que no puede ver a alguien porque se parece a otra que le caía mal, que le hizo esto, que le hizo lo otro. Entonces, solo ahí, pues, denota de que hay algo con alguien. Entonces, por eso es que yo hablo, Evelyn, acerca de esas actitudes, ¿verdad? Entonces, por ahí fue, o sea, ese fue como el caminito donde empezó todo. A mí me encanta la palabra que acabas de utilizar, Zoraida, porque de verdad, literalmente lo que Dios me ponía en el corazón cuando escuchaba tu charla es que a veces no nos damos cuenta de esas raíces porque las tenemos como tapadas ahí con un montón de cosas y al final esas raíces pues han venido creciendo y han hecho que nosotros pues demos frutos que no son tan dulces. ¿Cómo pudiéramos hacer un diagnóstico? Porque tú decías, en ese momento yo le perdí la paciencia rápido a mi hijo, pero ¿cómo podríamos hacernos un autodiagnóstico y encontrar, este fruto viene de esta raíz? Porque qué bello lo que Dios te mostró a ti, o sea, te llevó a un momento crítico de tu vida que pasó hace mucho tiempo, pero que necesitaba ser sanado. ¿Cómo le podríamos decir a los que nos escuchan de llevar a cabo ese diagnóstico de esa raíz? Fíjate, Claudia, que quizás una de las cosas primero es querer hacerlo.
¿verdad? Porque las cosas pueden pasar, ¿verdad? O sea, de repente el Señor nos manda luces, o sea, ahí están, ¿verdad? Ahí hay alertas y luces, y a veces nosotros solo nos hacemos, vea, y volvemos para otro lado. Entonces, lo primero es querer hacerlo. O sea, yo creo que sí. Lo segundo es cuando uno ve algo, llevarlo siempre a la oración y al pastoreo. A veces nosotros consideramos cosas insignificantes que nosotros pensamos que son insignificantes y no las llevamos a donde las debemos de llevar, que es a los pies del Señor a través de la oración o al pastoreo. El pastoreo es vital acá, o sea, aquí es crucial. Entonces, porque a veces yo no logro ver, pero la persona que está en nombre de Cristo, ¿verdad? Sí ve lo que nosotros no logramos ver. Entonces, fíjate que ahorita voy a tomar el ejemplo que tú me diste, Claudia, ¿verdad? Que me decís, mira, yo de repente yo pierdo la paciencia con mi hijo, ¿verdad? Entonces, es como de entrada yo te puedo decir, ¿y será que tú también no te tienes mucha paciencia, verdad? O sea, tú te exigís mucho. O sea, ¿por qué te exigís mucho? Esa misma exigencia la traspasás al niño, pero ¿por qué lo haces? Alguien te exigió, y me entendés, y entonces ahí comenzás tú como ese scan que yo decía, ¿verdad? Ese scan en el corazón, o sea, de algo pequeñito. Imagínate un ejemplo, es que me falta la paciencia. Entonces, yo te doy una contrapregunta, ¿verdad? ¿Y tú cómo sos contigo? ¿Sos paciente? Y entonces puedo decir, bueno, no, a veces hasta ni yo misma me tengo paciencia, ¿verdad? Porque yo quiero las cosas ya, las cosas no se me dieron como yo quería, las cosas, o sea, y me entendés, ¿verdad? Y ahí empiezan un montón de disturbios en uno, y de repente uno, entonces ahí ya viene, pero ¿por qué soy impaciente? O quizás alguien antes me exigía y yo me quedé con esa misma manera de ser, siendo exigente, y quizás es algo que no me gusta, pero como lo viví tanto tiempo y no me gustó, yo quizás eso siempre lo reclamé, ya sea porque tu papá te exigió, tu mamá o tu hermana, no sé, alguien. Y entonces, y ahí, mira, y solamente ahí, es más, ya te doy ahí algo para ti. Ya me dejaste tarea, no te preocupes. Ya te doy tarea, Claudia. Entonces, o sea, mira qué bonito cómo salió, porque es así, o sea, no, muchas veces no es que haya un by the book, ¿verdad? Paso 1, tal cosa, paso 2, sino que el paso 1 y el 2, el fijo es, sí, llevarlo a la oración y llevarlo al pastoreo. De ahí lo demás, ya el Señor va poniendo el paso 3 y 4 que hay que hacer, el Señor lo revela a través de esos medios de la oración y del pastoreo. Ha traído a mi mente, Zoraida, recuerdos de mi infancia con lo que tú acabas de decir. Porque soy yo hoy así. Yo soy un poco duro con las exigencias. Me gusta que todo lo hagan rápido, bien hecho y en el tiempo en que yo deseo que se termine. Y la verdad es que a veces, principalmente mi esposa, me dice, usted lo hace rápido, lo ve fácil porque tiene 30 años de hacerlo, pero la gente tiene 1 año de hacerlo y no va a tener la velocidad ni la capacidad para hacer las cosas como usted las hace de rápido. Y esto digo yo, hoy que tú estás diciendo eso de la exigencia, ¿y por qué soy así? Me acabo de poner a pensar, cuando oí la prédica no lo vi así, pero digo, ¿y por qué soy así? Hoy acabo de acordarme de algo. Yo soy varón entre 5 hermanos. Son 4 hermanas y yo soy el varón. Y mi padre hizo una distinción que hasta ahorita lo estoy viviendo, recordando. A mis hermanas le permitió y toleró todo, pero a mí, que era el varón, no me toleró nada, ni me permitió nada. Eso hizo que yo fuera así, exigente, porque mi padre fue exigente conmigo. Duro, quizás llamarle. Por ejemplo, si mi hermana se hería un dedo, mi papá permitía que la curaran y que le hicieran esto y el mertiolate y la curita. Pero si yo era el que me hería un dedo, era prohibido que mi madre me atendiera o que me curara o me pusiera una curita, alcohol, nada. Él es varón y él es varón, que se aguante. Entonces eso hizo que yo me volviera una persona exigente. Y hasta hoy estoy viendo esa
esa parte que hoy en día yo realmente no le hallaba ninguna explicación lógica, sencillamente así soy. Pero no, viene a mí me exigieron bien diferente, me criaron de una manera diferente a mis hermanas. Eso no quiere decir que fue malo. Las exigencias de mi padre creo que fueron buenas en la época en que se dieron. ¿Y por qué? Porque yo lo veo, por ejemplo, en las vacaciones de diciembre, todos mis amigos iban a hacer deportes porque vivíamos cerca de una cancha, y yo era el único amigo de todos ellos que no participaba en los campeonatos, porque mi papá me tenía ayudándole a trabajar. Claro, eso hizo que yo hoy en día haya sobresalido en relación a mis amigos, que no les exigieron. Y como te digo, no todo fue malo, pero sí una parte que no entiende a veces, y por eso tú dices en la charla algo que me gustó mucho, que tiene que ver con lo que acabo de escuchar. Y es que tú dices en la charla, lo que acabas de hablar de la exigencia con nuestros hijos principalmente, es que nosotros cuando somos hijos también, y hoy somos adultos, preferimos olvidar. Tú dices en la charla que preferimos guardar en lo más hondo y decir, ya pasó, fue hace 45 años, no pasa nada, a mí ya me olvidó. Pero realmente ahí está y debemos descubrirlo. Y yo quiero que tú enfatices sobre ese tema, porque como Claudia te dijo, uno a veces lo hace, pero la explicación no la busca, y mucho menos la busca 10 años atrás, 15 años atrás. Quisiera que profundizaras en eso, porque realmente tiene mucho que ver con lo que realmente nos pasa. Y sabes una cosa más, a veces está tan en el fondo que no lo descubrimos, como el caso de hoy. Oí tu charla, no lo percibí, pero hoy que acabas de darle la explicación a Claudia, dije, por eso es que soy tan exigente. Si a mí me enseñaron casi como militar, aquí no haga ruido, no esto, con una mirada entendida, o sea, era difícil para mí. Y yo miraba el comportamiento con mi hermana, que era tan blando, tan tolerante, ¿verdad? Entonces eso me hizo a mí diferente. Me ayudó mucho, obviamente, en las pruebas duras. Yo era más fuerte que mis hermanas, pero eso en mi corazón ahí estaba, y hoy lo acabo de descubrir. Quiero que nos profundices sobre esa parte de tu práctica. Gloria a Dios, Noé, y precisamente de eso se trata, ¿verdad? O sea, imagínese ahorita lo que usted nos acaba de comentar, y lo que usted ahorita, y eso es algo que hablo también en la charla, de un baño de luz. Usted ahorita ha recibido un baño de luz a través de Cristo Jesús. Entonces, pero ¿por qué? Porque lo llevó a algo del pasado donde hay un Noé, y por ahí es donde voy a profundizar, porque tiene mucho que ver, y es por ahí por donde va el sentido de la charla, es donde tiene que ir a ver a Noé niño, a Noé adolescente, a Noé joven. Ahora Noé adulto entiende, y es cierto, no es que fuera todo malo lo que los papás hicieron, no, estuvo bien, muchas cosas estuvieron bien, pero sí hay que darse cuenta, y eso es para todos los que somos ya sobre todo adultos, es que tenemos que ir a reconciliarnos con el Noé niño, con la Zoraida niña, con la Evelyn niña y con la Claudia niña, porque ahora yo como adulto entiendo las exigencias de mi papá, pero en el Noé pequeño no entendía esas exigencias, y esas exigencias le causaban dolor, le causaban una herida, y esa herida me puede llevar o me ha llevado a una falta de perdón, y a veces lo más difícil es reconocer que tenemos una falta de perdón con nuestros seres queridos, con nuestros papás, nuestro cónyuge, que es lo que están bien cerca, o con nuestros hijos o hermanos. Entonces es como que y quizás me voy a adelantar, pero tengo que decirle, Señor, aquello me dolió. Entonces, si me dolió, puede que haya una falta de perdón, y decirle, Señor, yo perdono a mi papá por aquello que hizo en aquel tiempo. O sea, sí sé que lo hizo por un bien para mí, pero a mí me dolió. Como Zoraida niña me dolió, como Noé niño me dolió. Entonces, y eso es lo que se entrega a Cristo.
Y ahí es donde Cristo libera, ahí es donde el Cristo sana. Entonces es ir a reconciliarme y a sanar a ese Noé niño, porque Noé adulto lo entiende, pero Noé niño no lo entendió, le dolió y sufrió. Entonces hay que sanar y reconciliar al Noé niño, aunque ahora ya no sea un Noé adulto. No sé si le he contestado la pregunta, Noé. Claro que sí, es correcto, así es. Yo ya, es más, ya lo digo hoy que estoy, no adulto, ya estoy de cuarta edad, ¿verdad? Yo digo que ya perdoné a mi padre, yo digo que ya estoy en paz con Dios, estoy en paz con el mundo, pero esta charla es precisamente lo importante, que a pesar de que yo ya perdoné a mi padre hace mucho tiempo, esa cosita estaba tan guardada que hasta que oí lo que le explicaste a Claudia, vino a mi corazón, porque a veces mi señora me ha regañado muy duro. Me dice, sos demasiado, uso una palabra que ni la voy a decir, pero dice que estoy extremadamente duro con la gente, ¿verdad? Yo soy impaciente, por ejemplo. Me gusta que la gente hable rápido, como yo hablo rápido, y si una gente habla muy despacito, me va a dar un infarto si no termina de decir la oración, digo yo. Pero ese es efecto de cómo tenía que hacer yo cuando era niño. Claro, en aquel momento no lo entendí. Me molestó, me hirió. Pero hoy de adulto yo lo entiendo, pero hay cosas que están tan arraigadas, y tú lo dices, la raíz está tan profunda, que uno no alcanza a verla. Y la charla, más que toda la explicación que diste hoy, hizo que brotara y que saliera a flote eso que nunca yo recordé. Y también te voy a agregar algo más. La charla sí me sirvió, no hoy porque no has hablado sobre el tema, pero sí me sirvió para perdonarme a mí mismo. Yo perdoné a mi padre, a mi madre, a todos, pero jamás me perdoné a mí. Tú hablas en la charla del hubiera o el hubiese. Hablas de eso en la charla, el hubiera o el hubiese. Y yo, con la muerte de mi padre, yo dije, si yo hubiera hecho esto, mi padre no hubiera muerto. Si yo hubiese hecho esto, si yo me hubiese más interesado en su enfermedad, quizás él no se me hubiera muerto. Pero tú en la charla me dejas bien claro que aunque yo hubiera hecho lo que hubiera hecho, mi padre se hubiera muerto el día en que se murió, de todas maneras. Y yo tengo que aceptarlo y perdonarme, porque para mí creo que nunca me perdoné el haber hecho más. Pero aunque yo hubiera hecho más, no hubiera cambiado en nada las cosas. Y hoy lo comprendo. Y hoy me sentí en paz cuando escuché tu charla. Así que sí has respondido. Y te dejo, Evelyn, ya ves, disculpen, pero me tomo mucho tiempo. Evelyn, algo que quieras agregar. No, gloria a Dios, porque yo sé que el Señor está obrando de manera increíble, y no solo en ti, Noé, también a mí el Señor me está hablando muchísimo. Ya vamos a hablar en más detalles, pero antes vamos a ir a escuchar una alabanza, si tú lo quieres, de Tobías Buteler. Quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito,
mi Señor. Ven con tu sangre preciosa, Señor. Ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Si tú no quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Ven con tu sangre preciosa, Señor. Ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Ven con tu sangre preciosa, Señor. Ven, Señor. Ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Mi Señor. Mi Señor. Mi Señor. Gloria a Dios, qué hermosa alabanza y qué hermosas palabras que hemos escuchado. Definitivamente que el Señor está obrando maravillosamente, increíblemente, y gloria a Dios porque nos ha elegido estar acá esta noche. Gloria a Dios por Zoraida, por Noé, por Claudia, y para seguir sanando nuestros corazones y los corazones de los hermanos que están escuchando. Zoraida, yo te quiero hacer una pregunta de algo que tú mencionas en la charla y que a mí particularmente tocó mucho en mi corazón, que es que a veces nos cuesta perdonar. Quizás tenemos la intención, porque tal vez estamos en la comunidad, y hemos escuchado que hay que perdonar y lo hemos leído en la Biblia, pero ¿qué nos cuesta tomar esa decisión? Y yo quisiera que nos hablaras un poco más de eso. Fíjate que, como lo comento allí en la charla, a veces, ¿por qué nos cuesta tanto? Yo muchas veces me hice esa pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto dar ese paso? O sea, ese paso vital y ese paso que sabemos, porque nos lo han dicho que es sanador y liberador, pero ¿por qué nos cuesta? Y fíjense de que uno en este proceso con el Señor es como que tiene que ir dando pasos de fe, de confianza inclusive. Entonces, de repente nosotros dudamos, ¿verdad? Dudamos de que Dios nos vaya a ayudar a sacarnos de ese dolor, de esa tristeza, por esa ofensa recibida, ¿verdad? Y una de las cosas que quizás más me ha impactado a mí, ¿verdad? Cuando lo descubrí es que nosotros desconocemos la profundidad del dolor o de lo que nos hace una falta de perdón, ¿verdad? A causa de una herida. Entonces, nosotros no conocemos lo tan profundo que esto hace mella en nuestra alma y en nuestro corazón, y entonces por eso nosotros no le damos importancia. Y aquí voy a tomar, ¿verdad? El ejemplo con el permiso de Noé, lo que él nos acaba de compartir. O sea, es algo que él pudo haber dicho o ya no se acordaba, imagínense, ya ni siquiera se acordaba. Entonces, pero eso le caló profundo. Entonces, ese es el desconocimiento que tenemos,
qué tan profundamente algo nos ha calado. Entonces, por eso nosotros no nos animamos a dar el paso. Si nosotros supiéramos cuán profundo ha calado y todos los estragos que puede hacer en nuestra vida, quizás si tuviéramos esa conciencia, nos motivara a dar el paso, pero como no la conocemos, nos cuesta, ¿verdad? Muchas veces el orgullo donde nosotros ponemos las exigencias y eso de que es que si no se hace de esta manera, es que si es que mira, me humilló delante de toda mi familia, pues que me venga a pedir perdón delante de toda mi familia. O sea, imagínate ahora las redes sociales, ¿verdad? Una humillación, algo en Facebook, en Instagram, en Twitter, qué sé yo, o sea, imagínate hasta dónde puede llevar, ¿verdad? Si alguien habla mal de otra persona, o sea, una ofensa, o sea, créeme todo lo que conlleva. Entonces, el orgullo nos pone, no, ¿para qué lo voy a hacer? Si lo hizo de esta manera, pues que me pida perdón en Facebook también, ¿verdad? Que me pida perdón, o sea, ¿me entendés? O sea, también muchas veces está en nosotros todavía ese deseo de venganza, ¿verdad? Y muchas veces es un deseo de venganza que nosotros lo tenemos así como calladito, ¿verdad? Así te puedo estar como que hablando, ¿verdad? Pero por dentro, así entre dientes, me la va a pagar. Es que esto no se va a quedar así. Y lo digo suave por eso, ¿verdad? Porque nosotros lo susurramos. Fíjate que también otra cosa es porque tenemos ideas equivocadas del perdón. Y una de las cosas que quizás yo lo voy a unir con mi propio testimonio, con lo que a mí me pasaba así, ¿verdad? Es de que yo pensaba que si yo iba a perdonar era porque yo iba a negar la responsabilidad de la persona, ¿verdad? Que me hizo, que me ofendió, que me hizo esto, ¿verdad? Entonces yo decía, si lo perdono es como que yo le estoy diciendo, ay, miren, no se preocupen, no hay ningún problema. Y no es así, o sea, al yo decidir perdonar, lo que hago es sanarme a mí misma, darme yo el remedio, o sea, yo estarme tomando el remedio, que es el perdón. Y si yo no lo doy, entonces yo sigo con la herida abierta, con el dolor y con la frustración. Entonces, si yo perdono, ¿verdad? La persona siempre sigue siendo responsable del hecho. Si yo perdono, la persona probablemente tenga que ella asumir consecuencias por eso que hizo. O sea, el hecho que lo perdone no quiere decir que yo voy a condonar eso, que yo voy a cortar eso, sino que ese es el remedio que yo utilizo para sanar mi corazón. Pero cuando yo ya lo hago, al contrario, ¿verdad? Yo me libero y por eso doy el ejemplo del pajarito que está encerradito en la jaula. Si yo libero, si yo me tomo esa medicinita, ¿verdad? Que es el perdón, es como que el Señor viene y me habla ahí en la rejilla y me deja, o sea, imagínate tú un pajarito que está en una jaula a un pajarito que anda en tu jardín libre, ¿verdad? En el parque, yo aquí tengo enfrente el parque de la colonia y yo poder ver ese pajarito que se posa en todas las ramas, que cante como él quiera, pero si está encerrado en una jaula, ese pajarito puede tener tantos talentos, pero el pajarito no puede dar todos estos talentos porque está encerrado. Entonces eso mismo, cuando nosotros no perdonamos, hasta los talentos y los dones de Dios están enjaulados con nosotros, porque no los dejamos libres. Entonces, pero tenemos esa idea equivocada. También pensamos de que si perdonamos, debo de llegar a una reconciliación. La reconciliación, como lo dije yo allí, es un momento en donde si yo ya tenía una relación con alguien, yo me voy a reconciliar con él. Pero si yo no tenía una relación con él, imposible. O si yo quiero reconciliarme con esta persona que me hizo daño, o si yo le hizo daño y me quiero reconciliar, pero si la persona no quiere, no la puedo obligar a reconciliarse conmigo, pero yo sí, como decido perdonar, porque el perdón es una decisión, yo decido, o sea, yo la veo a esta persona y yo ya me siento en paz, yo me la encuentro en la calle y la puedo saludar, yo le puedo hablar con ella, puedo orar por ella, la puedo bendecir, o sea, yo puedo hacer todas esas cosas, o sea, imagínate todo lo que tú puedes hacer con el perdón y sobre todo que tú sentís una paz y una tranquilidad inmensa, ya no sentís ese escalofrío, ya no sentís como que una corriente eléctrica recorre todo tu cuerpo. Hay diferentes tipos de ofensas, ¿verdad? Hay ofensas pequeñitas que uno solamente con sí, no te preocupes, no hay ningún problema, y es cierto, y uno las perdona, pero hay otras ofensas que son tan graves que de verdad te digo, si no recurrís a la oración, si no recurrís a
toda la riqueza que nuestra amada Iglesia Católica nos da, toda esa riqueza que es el rezo del Santo Rosario. Yo, mira, Mamita María, yo cuando estaba en la parte más oscura, yo le decía, Mamita María, ayúdame. Era la única a la que recurría. O sea, entonces al final, ¿por qué nos cuesta? Porque tenemos ideas equivocadas, porque pensamos cosas que no son acerca del perdón. Y principalmente porque nosotros pensamos que le quitamos la responsabilidad a la persona. No se la quitamos, sino que nosotros nos sanamos, nos liberamos y la paz y el Espíritu Santo nos llena de paz, ¿verdad? Ya podemos ver diferente a la persona, podemos darle un saludo, podemos extenderle la mano, inclusive podemos ayudarlo, independientemente cuál haya sido esa ofensa, ¿verdad? Así que eso te puedo decir con relación al por qué nos cuesta tanto. Y a mí me encanta esto que decís, porque de verdad esa imagen del pajarito es tan gráfica. Yo me acuerdo una vez que el vecinito tenía pajaritos y justo tenía una jaula bien grande y tenían 3 periquitos, no me acuerdo ni qué era, creo que canarios. Y me acuerdo el día que volaron. Y lo curioso de ese día que volaron, yo me acuerdo que toda la casa estaba como impactada, ¡ay, se fueron los pajaritos! Y todo lloraba. Y los pajaritos, en libre decisión, vienen a cantarles. O sea, es increíble. O sea, los pajaritos han vuelto más felices y regresan a cantarles porque a veces los vemos por acá. Y realmente, como tú decías, a veces nos cuesta perdonar porque estamos también tan aferrados a ese espacio en el que nos ha dejado el dolor que nos da hasta miedo soltarnos. O sea, es como que si estuviéramos aferrados a esos barrotitos y es como, pero ¿y si me suelto y ahora qué hago, verdad? Y no nos damos cuenta que en realidad es un regalo que Dios nos da, como tú decías, y me encanta, Zoraida, esto que decías, hay talentos que se nos han dormido por estar aferradas a esa jaulita o a esa falta de perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para perdonar? O sea, ¿cómo nos convencemos a nosotros mismos? Ya nos dijiste que, pues sí, vamos a tener que regresar al lugar donde duele, pero que nos va a dar libertad. Entonces, ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo abro yo esa puertita de la jaula para poder venir de regreso a cantar al jardín libremente como vienen estos pajaritos? Vaya, fíjate de que aquí, Claudia, es precisamente lo que yo les compartí, el camino que el Señor a mí me había dado, porque uno se encuentra como a la deriva, o sea, uno anda como perdido. Uno, cuando te digo perdido o sea, el sentirse perdido es que uno anda siempre enojado, o siempre triste, o siempre deprimido, o siempre angustiado, o sea, siempre hay cosas como que uno siente como que no está en paz, como que hay algo, ¿verdad? Entonces ahora, obviamente a mí, o sea, me pasaba de todo, ¿verdad? Pero principalmente lo que a mí más me embargaba era la melancolía y la tristeza, ¿verdad? Entonces, como lo dije en mi charla acerca de mi testimonio, ¿verdad? Obviamente era el hecho de el dolor profundo que yo tenía de haber perdido a mi hija, y cuando a ti te pasa algo, cuando a ti te hacen algo, instintivamente quizás lo único que primero uno piensa es quién es el culpable de esto, quién fue el que hizo esto, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Verdad? Entonces, después de uno ya ver, ¿verdad?, quién físicamente fue el culpable, en mi caso fue esta persona que atropelló a mi niña, ¿verdad? Entonces había un culpable, había quien señalar, pero cuando yo llego a la comunidad, ¿verdad?, cuando yo llego a hacer este retiro, la verdad que yo desde antes yo ya me había dado cuenta que yo tenía una falta de perdón grandísima, pero grandísima, grave en contra de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros con mi esposo siempre fuimos católicos de misa, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo a través de la comunidad, antes de hacer el retiro. Entonces, no era que yo no era ajena a Dios, yo también estudié en un colegio católico de pequeña, con monjas, o sea, yo tenía un conocimiento de Dios. Pero cuando llega esta prueba, ¿verdad? Cuando llega esta situación, entonces lo primero que yo hago es, digo, bueno, no, aquí, o sea, ¿Dios quién? Dios está pintado, ¿verdad? Dios es simplemente... Y yo lo dije, yo recuerdo cuando lo dije en el momento de mi dolor que me llevaron a mi retiro, yo les dije en ese taller, yo les dije, no, es que Dios es una figura nada más creada por el hombre para consuelo de tontos, pero Él no existe.
Así fue, ese fue mi debut en el retiro, cuando yo llegué, o sea, pero era porque mi dolor era tan grande. Y créeme que el Señor allí rompió y inició a romper, ¿verdad? Esa coraza que yo tenía y me llenó. Yo iba a falta de fe completamente. A mí la fe me faltaba, pero el Señor en su divina misericordia me dio un poquito de fe y de esperanza que yo necesitaba para comenzar el caminar con Él, ¿verdad? Entonces vengo y yo salgo todavía enredada, y ahí empiezo mi caminar, ¿verdad? Que la charla nació hasta el año pasado, sí, pero ese camino empezó desde ese entonces. Entonces era cuando yo le decía al Señor, Señor, yo de verdad quiero conocerte, ¿verdad? Pero me cuesta, no te creo. Entonces, ¿por qué yo lo identifico como el primer paso, el perdón a Dios? Porque yo lo que digo es, primero debemos de saber cuál es la verdadera relación que yo tengo con Dios, porque es el primer paso. Si es Dios el que me va a dar a mí todo, es Dios el que me va a dar el Espíritu Santo, la misericordia, la gracia, la paz, la bondad, pero si yo no tengo una relación con Él, pero si yo no le creo a Él, pero si yo lo acuso a Él, entonces ¿cómo me va a dar todo esto? No porque Él no me lo quiera dar, es porque yo me resisto a recibirlo. Ojo con esto, Dios siempre me lo quiere dar, pero yo soy la que me resisto. Si yo le digo, imagínate que Dios te diga, te quiero dar el don de profecía, pero tú dices, no, Señor, yo no lo creo, eso no creo que tú me lo vayas a dar. Entonces, ¿quién se cierra? Yo. Entonces es como lo primeritito que yo debo de hacer. Entonces, yo de verdad les digo, yo viví una batalla campal con mi Dios primero, y tenía que primero ponerme a cuentas con Él. Fue algo que me costó. Yo doblaba rodillas y le decía al Señor y le reclamaba y le decía, no te creo. Es que mi oración, Claudia, mi oración era reclamo tras reclamo, reclamo tras reclamo. Pero a través de la administración, a través del pastoreo, ¿verdad? Entonces también empecé a trabajar el tema del perdón a otros y el perdón conmigo misma, que es el camino. Entonces imagínate, ir trabajando las tres cosas prácticamente al mismo tiempo, donde el Señor venía y yo, si no era con Él, ¿verdad? Cuando yo estaba sola, cuando yo me sentía triste, ¿qué era? Allí me metía yo en un pozo profundo, entonces que fue mi culpa, es que yo lo hice, es que fue por mí, es que yo si no hubiera hecho esto, es que sí, y empieza toda aquella nube y toda aquella, o sea, ese bombardeo duro que te hunde, o sea, que que te hunde. Entonces, de verdad, si yo no hubiera contado con la comunidad, si yo no hubiese contado con alguien que estuviera pendiente de mí, si yo no hubiera contado con una familia que me apoyara y que me arropara, verdaderamente no sé cómo hubiese salido de ese abismo tan profundo en donde yo me sentía. Entonces, ¿cuál es ese camino? Para ir directo. Primero ese perdón a Dios, porque tengo que decirle a Dios lo que siento. Y Él, al contrario, me va a abrazar. Imagínate, después de tanto tiempo, el Señor me revela, porque es algo que ya sabemos, pero cuando tú sentís que Dios te lo dice a ti, tú lo crees. Cuando el Señor me dice que existe libre albedrío, tú tienes la libertad de hacer lo que tú querrás. Esa persona fue la que en su libertad manejó, inició marcha antes de tiempo. Esa persona en su libertad habló mal, ¿verdad? Ya si damos otros ejemplos. Entonces, cuando el Señor me hace de verdad conocer que hay libertad en mí para decidir hacer las cosas, entonces yo digo, Dios mío, o sea, y allí entonces empieza al revés y dice, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Y entonces, y por supuesto a mamita María pidiéndole que me ayude en este caminar. Entonces luego, ¿verdad? El perdón a mí misma es, al día de hoy yo puedo decir que quizás el perdón a Dios y el perdón a mí misma fueron el perdón que más me costó, y paradójicamente el perdón a la persona que atropelló a mi niña fue, entre comillas, el más fácil, porque con el Señor yo ya había trabajado los primeros dos. Entonces cuando llegó este último, fue como que el Señor solamente me dijo, vaya, anda, es el momento. Y tan maravilloso es el Señor
que fue rápido. O sea, si tú estás hablando de 6 meses después de haber sucedido lo de mi niña y hacerlo 6 meses después, cuando al principio yo no podía hacerle, al contrario, le dije que no lo perdonaba, ¿verdad? Y 6 meses después estar haciendo todo lo contrario, estar tomándolo de la mano en la familia, con su esposa, con Tito, los 4 juntos, rezando un Padre Nuestro, un Ave María, y allí delante del Señor decirle: Señor, nuestra familia van a estar para ti, para servirte a ti, y darnos un abrazo y después despedirnos. O sea, eso fue algo que ha venido y ha sido quizás lo más sanador y liberador en mi vida. Pero todo es por Cristo. O sea, todo es la gracia de Cristo. Yo a veces le digo al Señor: Señor, ¿cómo es posible? Por mi gracia. O sea, Zoraida humana no puede. Zoraida humana no lo hace, pero Zoraida con la gracia de Dios es posible. Al igual que Evelyn, Claudia y Noé, con la gracia de Dios es posible. Entonces, ¿qué es lo que yo incursioné por muchos años, Claudia? Por muchos. Es este camino. Primero el perdón a Dios, el perdón a mí misma y el perdón a otros. O sea, y esto es ¿cómo? En oración y en ministración, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir. Qué bonita parte. Hemos concluido nuestro segundo bloque y vamos a escuchar una alabanza que tiene mucho que ver con el tema que estamos tocando. La alabanza se llama Te Sanaré, de Caro Ramírez. Escuchémosla. Levanta hacia mí tus manos y alábame con el corazón. Entraré hoy en tu vida y habitaré muy dentro de ti. Te renovaré, te doy nuevas fuerzas. Ya no tendrás temor. Levántate y camina, y ahora que puedes tú ven y hacia mí tus manos y alábame con el corazón. Entraré hoy en tu vida y habitaré muy dentro de ti. Te renovaré, te doy nuevas fuerzas. Ya no tendrás temor. Levántate y camina, y ahora que puedes tú ven y sígueme.
Qué bonita alabanza que tuvo que ver mucho con lo que estamos hablando de sanar, pero sanar con el perdón. Hemos hablado en esta charla de Sentados en un Café con Jesús, y hoy sí realmente he sentido que Jesús ha estado tomando ese cafecito con nosotros. Lo he sentido en mi corazón, en mi espíritu. Y quería hacer una pequeña y una breve resumen de lo que Zoraida ya en su charla. Y es que a veces las heridas vienen desde pequeños. Nos dijeron: sos gordito, sos lentito, sos gordo, sos fellito, etcétera. Y entonces nos sentimos, en aquel momento no lo comprendíamos, pero eso nos deja marcada en la vida. O ya de adultos, que un jefe nos maltrató, una jefa o un jefe nos maltrató, y lo que hacemos realmente es olvidarlo, dejarlo en olvido. Pasó hace mucho tiempo y ya no pasó nada. Pero ella también nos dice en esta charla, en esta prédica, que el perdón es una decisión, y que es una decisión que debemos de tomar para seguir dando los pasos. Pero también nos habla algo muy importante, y nos habla de las razones por las cuales nosotros no damos ese paso. Y yo quisiera que Zoraida nos ampliara para nuestros oyentes cuáles son esas razones por las cuales no damos ese paso nosotros. Zoraida. Gracias, Noé. Bueno, como ya lo había comentado antes, pues hay que desconocemos la profundidad, ¿verdad? De la herida, el orgullo, el deseo de venganza. Nosotros pensamos también de que debemos de que Dios no nos va a ayudar, o que estamos solos en este proceso. Debemos de saber de que definitivamente Mamita María nos está acompañando en todo este caminar con Él, ¿verdad? Ahora, fíjense de que una de las cosas, quizás esto como para la pregunta, ¿no?, que usted me hacía, que es el por qué no damos ese perdón, también pues son por las ideas equivocadas que tenemos acerca del perdón, que también ya lo mencioné, ¿verdad?, antes, de que pensamos que estamos justificando al ofensor, o que estamos negando la responsabilidad de la persona. Y yo en la charla daba el ejemplo, por ejemplo, de una infidelidad, ¿verdad? Entonces, una pareja, ¿verdad? Y hay un perdón que se otorga en una infidelidad. Eso no quiere decir, ¿verdad? Y yo lo digo, ¿verdad? En la charla, eso no quiere decir que yo le voy a decir a mi esposo si fue él, ¿verdad? O en el caso si es ella, le voy a decir: no, mira, no te preocupes, no pasa nada. Al contrario, ¿verdad? Ahí hay un montón de situaciones, emociones, frustración y un montón de cosas que salen a la luz a raíz de este hecho, de esta ofensa que es la infidelidad, ¿verdad? Y que al final también es un pecado. Entonces, fíjense que el hecho que yo le diga que lo voy a perdonar, no le estoy diciendo: mira, no te preocupes y lo puedes volver a hacer, ¿verdad? No, sino que yo lo perdono para que el Señor lleve y me dé a mí la gracia y la paz que yo necesito en mi corazón, y me dé de verdad de Él venga ese poder y esa fortaleza para poder volver a tener con mi esposo esa relación que yo tenía con él, o con antes. Obviamente con mi esposo sí me voy a reconciliar, porque es con quien convivo, con quien yo tengo ya tengo yo con él una relación, ¿verdad? Entonces, esas son como las ideas equivocadas, ¿verdad?, que tenemos acerca del perdón. Perdón, soy mío. Muchas gracias, Zoraida. Y la verdad es que, mira, tú hablabas en el bloque anterior de que al final Dios te regaló ese momento en familia para ir y reconciliarte con esta persona que había atropellado a tu hijita. Y de verdad, gloria a Dios por ese momento de misericordia. Yo te quisiera preguntar, quizás a veces muchos de nosotros tenemos, no solo a nosotros mismos, sino también a familiares o amigos que necesitan recibir esa ayuda y ese acompañamiento para tomar estas decisiones que tú nos estás diciendo. ¿Cómo nosotros podemos apoyarles o podemos ayudarles a llevarlos a tomar esta decisión? Quizás no llevarlos, pero a que Dios les pueda ayudar a tomar esta decisión. Fíjate de que una de las cosas que quizás a mí se me viene a la mente, por decirlo así, es principalmente, ¿verdad? Es
lo primero que tenemos que hacer es orar por la persona, ¿verdad? Orar por la persona, llevarla en la medida de nuestras posibilidades a los pies de Cristo. Pero quizás lo más importante, Claudia, lo más importante es que nosotros seamos testimonio para que ellos puedan tomar y dar el paso. Acuérdate que hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, ¿verdad? Entonces, imagínate si nosotros estamos en una familia en donde hay rencillas, hay malos entendidos, pleitos de herencia, qué sé yo, tantas situaciones que se pueden dar en una familia, ¿verdad? Y si yo no estoy dando testimonio del perdón, yo no estoy dando testimonio de la misericordia, yo no estoy dando testimonio de que Cristo vive en mí y me mueve a hacer cosas que van inclusive en contra de lo que el mundo me pide hacer, porque el mundo me manda a pelear, el mundo me manda a que yo tengo que exigir mis derechos y lo que es por derecho mío, esa parte de la herencia es mía por derecho, ¿me entendés? Pero si al contrario, imagínate lo que te voy a decir, el ejemplo de una herencia. Si inclusive el Señor te manda a renunciar por esa porción de herencia, ¿verdad? Porque el bien que tú vas a recibir es mucho más grande que unos cuantos. ¿Qué ejemplo? ¿Qué eres tú? Que eso no va a ser algo que va a llevar a otra persona y a decir, realmente tengo que dar este otro paso, tengo que irme por otra dirección. Entonces, de verdad te digo, yo creo que el testimonio va a arrastrar y mover los corazones. Definitivamente debemos de orar por ellos, porque al final el perdón es una decisión, no podemos obligar a la persona, lo tiene que hacer voluntariamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va a llegar la decisión. Ahora, lo que sí yo te puedo compartir, ¿verdad?, es, además de hacer todo eso, ¿verdad?, o cuando ya una persona quiere y tiene el deseo, ¿verdad?, hay que llevarla a que esté siempre impregnada en las cosas de Cristo, una misa, una asamblea, un momento con el Señor, porque yo siempre pienso, si yo me expongo a las cosas de Cristo, yo me expongo a los milagros de Cristo. Pero si yo no estoy en la presencia de Cristo, no es que no pueda llegar, sí puede llegar, pero va a ser más difícil porque no estoy con Él. Entonces, si tú tienes un familiar, si tú tienes a alguien, hay que invitarlo, hay que llevarlo, hay que invitarlo a un retiro de conversión, ahorita que estamos en esta modalidad virtual, en donde el Señor toca corazones a través de las pantallas, y algo hermosísimo que ya lo hemos vivido. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pero de verdad, Claudia, lo que en el corazón el Señor me pone a decirte es el testimonio de vida. El testimonio de vida, sobre todo si estamos hablando de una persona que no quiere saber nada de Cristo. Como un sacerdote dijo, esa persona es probable que el único libro que lee en su vida de Cristo sea el libro de tu propia vida. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Solo dijo un sacerdote, lastimosamente no recuerdo el nombre, pero yo dije, qué impactante. Mira, me erizaste, de verdad, qué increíble. Gracias, Gloria a Dios. Yo quiero preguntarte una cosa, Zoraida, que tú lo has tocado en este tema, pero yo creo que es muy importante, el Señor me pone en mi corazón que es muy importante que lo hablemos, aunque sea rapidito, porque el tiempo se nos va acabando, y es el tema de la culpa. ¿Cómo podemos liberarnos de la culpa? Aquellas personas que se sienten mal y que quizás lograron perdonar, lograron pedir perdón, lograron todo eso, pero está esa culpa en su corazón que no los hace libres. Fíjate que te voy a decir algo que quizás a mí me ayudó un montón, y eso es lo que yo te voy a hablar acerca de la culpa. La culpa definitivamente es algo que te hunde, es algo que la culpa te lleva a una muerte espiritual, ¿verdad? Así de claro. La culpa te mata, te hunde, te aleja, te roba la esperanza, te roba la felicidad, te roba la alegría de vivir, te roba todo. ¿Y quién es el ladrón acá? ¿A quién conocemos del ladrón? ¿Quién es el ladrón que nosotros conocemos? El enemigo. Entonces, si esa persona ya ha perdonado, ¿verdad?, a otras personas que le han hecho algo, pero todavía la culpa está en su corazón, mira,
es de recordarle y decirle que el único que está ahorita, pero empecinado y deseoso que esté siempre encharcado en la culpa, es el enemigo de Dios. Él es el que viene a robar, a matar y a destruir. Él que a través de la culpa quiere robarle los sueños, quiere robarle las esperanzas, quiere robarle los anhelos, quiere robarle la alegría, quiere robarle la paz, que es todo lo que Cristo le quiere dar. Entonces, cuando tú ves que el enemigo que te está haciendo eso es el enemigo de Dios, es como que uno abre los ojos y uno dice, ¿por qué le voy a hacer caso a este que me está tratando de hundir? ¿Verdad? Tengo que volver mi mirada a Cristo, y es a Cristo que tengo que ver. Entonces, cuando tú empezás a verlo, ¿verdad? De esa manera, y tenés que hablarlo, hay que expresarlo, hay que decirlo, me siento culpable por esto. Y aquí voy a compartir algo específico de mi vida en esta parte, y es, yo me sentía tan culpable y en un momento en donde de verdad yo ya no me aguantaba a mí misma. O sea, yo ya no me aguantaba. Ahora, yo sabía que tenía que salir adelante porque tenía a mi otra hija gemela que me necesitaba. Pero si yo me sentía destrozada, ¿cómo podía ayudarla a ella sabiendo que me necesitaba? Entonces, mira, me acuerdo en un tercer día, llegó un sacerdote a dar una charla. Era un tema de sanación que le estaba dando. Después de que él habló, oró, el Señor me tocó a mí en ese momento y yo, mira, audiblemente, delante, en un tercer día, yo le dije, Señor, yo me siento culpable y la culpa me está matando, siento que fue mi culpa. Mira, en ese momento vinieron como 10 mujeres, 10 servidoras a imponerme manos y a orar por mí. O sea, yo creo que ese fue uno de los momentos también en donde empecé yo a liberarme a mí misma de la culpa. ¿Pero qué hice? Hablarlo. O sea, porque yo me sentía culpable, pero me lo guardaba. O sea, yo decía, fue por esto, si yo hubiese eso, pero todo eso uno lo hace en la mente, uno lo hace acá, no lo exterioriza, pero cuando tú lo hablas y lo decís, audiblemente, y en la palabra dice, hablé porque tuve fe. Esa fe de hablar delante de Cristo te libera. Esa imposición de manos de todas esas mujeres hizo algo en mí que en ese momento, después yo dije, Señor, yo doble rodilla y yo tomo la decisión de perdonarme, porque también hasta esa decisión hay que tomar, decisión de perdonarme a mí misma, de perdonarme por lo que no hice, perdonarme por no estar allí, perdonarme por no ser la mamá que quería ser en ese momento y no lo fui. Perdonarme, y el Señor te va a dar esa gracia del perdón, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, y hay que tomar el valor de decirle al Señor, me perdono. Y a veces es uno de los perdones que más cuesta hacer, porque uno es duro con uno, y cuando la culpa te tiene tan cautivada, tan agarrada, tú te vuelves una persona dura con los demás y sos exigente con los demás y alguien no se puede salir de lo que tú ya tenés medido que se debe de hacer, o lo contrario, te volvés una persona pacífica, tranquila, que no hace nada, pero es porque estás atrapada en la culpa y eso no te deja ser libre y vivir como verdaderamente tú eres. ¿Sabes? Que para equilibrar el peso de la culpa lo hacemos a través de vicios y de pecados. Pecados visibles y pecados invisibles. Pecados como la murmuración, pecados de lujuria, pecados de pornografía, pecados, y que se te venga en cualquier pecado. Una persona que se siente culpable le cuesta salir del pecado. Entonces, cuando la persona empieza a entender y cuando tú se lo empezás a explicar y cuando ella empieza a ver lo que está pasando, créeme, que de verdad sí quiere salir de la culpa para volver nuevamente a ver a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué programa más de lujo hemos tenido. Realmente, para cuando venga Soraya la próxima más hay que pedir 2 horas porque hay tanto y tanto que hablar cuando esto se da, pero el tiempo es nuestro peor enemigo y vamos a pedir que Zoraida cierre nuestro programa de esta noche con una oración para que cierre esta prédica, este programa para todos nuestros oyentes. Zoraida.
Bueno, nos ponemos en actitud de oración. Mi Señor Jesús, tú has escuchado, mi Dios, lo que hemos hablado en este programa. Tú has visto, mi Jesús, cuáles son esas faltas de perdón que han habido en mi vida. Esas faltas de perdón que yo he venido arrastrando, Señor, desde que yo tengo uso de razón, desde que estaba pequeña, desde que era una niña, desde que era un niño, Señor, un pequeño. Y en aquel momento yo no entendía por qué me decían esas cosas que me dolían, Señor. Pero yo allí las dejé guardadas en cajones y no me he dado cuenta, Señor, de que todas esas cosas han venido distorsionando la manera de ser perfecta como tú me creaste. Porque tú me creaste una persona llena de talentos, de dones, de carismas, de alegría, Señor, de paz, de gozo. Y esa alegría, ese gozo y esa paz yo la he venido perdiendo durante este tiempo, Señor. Mi Jesús, yo quiero ser libre. Yo quiero ser como esos pajaritos que vuelan y se posan en una rama y cantan y cambian de rama y son libres y felices, Señor. Yo quiero ser como uno de ellos y para ello yo sé que tengo que hablar, tengo que postrarme, tengo que ir delante de ti. Y tengo, mi Jesús, reconocer que hay cosas dolorosas en mi vida que me pasaron y decírtelas a ti. Señor, tú ya las conoces y lo único que me pides es que yo las hable, que las exteriorice, que las diga para que pueda ser libre, Señor. Porque si yo no te las entrego a ti, si yo no las pongo delante de la cruz a ti, es como que te esté diciendo que no necesito de tu ayuda, que yo estoy bien y que no pasa nada. Cuando en realidad, mi Dios, pasa mucho. Me embarga la tristeza, la desesperanza, la melancolía. Cuando el pecado aqueja mi vida, Señor, yo lo tomo como una solución para sentirme en paz, teórico en un momento, Señor, pero eso es una paz ilusoria, una paz que el pecado da en un momento, una paz con un nombre incorrecto, Jesús. Padre amado, yo quiero la paz verdadera, la paz que viene de ti. Señor, yo quiero tomar la decisión de poder ir atrás de mi vida, Señor, en esta línea del tiempo contigo y que me muestres dónde estuviste tú en cada uno de esos momentos, en cada ofensa recibida, en cada herida, Señor, para poder ser sanada y liberada. Muéstrame dónde estabas tú, mi Jesús, porque quiero perdonar. Yo hoy tomo la decisión de perdonar. Yo hoy tomo la decisión, Señor, para que seas tú con tu Santo Espíritu, que me des la gracia que yo necesito, Señor, para que la paz y la alegría, el gozo de tu salvación vuelva nuevamente a mi vida, mi Jesús. Mi Dios, yo te doy gracias por este momento. Yo te doy gracias, Jesús, por invitarme. Yo te doy gracias, Señor, por llamarme. Yo te doy gracias, Jesús, por llamarnos por cada uno de nuestros nombres. Yo te doy gracias por todas esas personas que nos están escuchando. Yo te doy gracias por cada uno de ellos porque han tomado en este momento la decisión de perdonar, la decisión de entregarte cosas dolorosas a ti, para que tú las sanes, Jesús, porque tú nos quieres sanos y libres, porque en tu presencia, mi Dios, estaremos y seremos sanos y libres, pero lo podemos empezar a hacer desde hoy, mi Jesús. Gracias, mi Cristo, gracias, Mamita María, gracias, Espíritu Santo, por derramarte con poder en esta noche. Gracias, Jesús, por tus dones, por tus talentos, por tus carismas, por tu misericordia infinita. En tu nombre, mi Dios, hemos orado. Amén. Santo. Amén. Gloria a Dios. Espectacular. Gloria a Dios. Ya está increíble. De verdad que qué bendición de programa. Ha sido un programa de todo corazón espectacular. Gloria a Dios, Zoraida, por tu vida. De verdad que tú eres una persona escogida por el Señor. No me cabe la menor duda de que Él ha obrado en ti para que a través tuyo Él también pueda obrar en muchísimos corazones que nos están escuchando, que nos están viendo. Y pues con mucha tristeza porque tenemos que acabar, pero a la vez con mucho gozo por haber podido compartir, pues me quiero despedir de ti, de Noé, de Claudia y de todos los hermanos que nos ven y nos escuchan, no sin antes pues invitarlos a que no se pierdan el próximo Sentados en un Café con Jesús. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Un abrazo, bendiciones. Un abrazo. Hemos escuchado
Sentados en un café con Jesús, en Radio El Salvador del Mundo.